para que tengan un hermoso yom. Predestinación, Kabbalah, Zohar, reencarnación. Shalom amados Ajim y Javerim. Yo, como muchos de ustedes llamados, practico la emuná original de los Talmidim de Yahushua. Y como sabemos, esta emuná ha sido, por obra del enemigo y a través de los siglos, contaminada y adulterada. Y es por eso que muchos están en la búsqueda de la emuná original, o sea de las raíces de la fe, o como lo llaman algunos, las raíces hebreas de la fe. Pero hay que tener mucho cuidado con cada paso que damos en esa búsqueda, sabiendo que el enemigo a Satán es muy astuto y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que para conseguir su objetivo se vale de cosas impostoras que a veces se parecen demasiado a las genuinas. Tenemos que saber eso para mantenernos kadosh y no contaminarnos espiritualmente con lo pagano o lo impuro. Hacerlo implica trabajo y un esfuerzo de parte nuestra. No es fácil este trabajo, pero con fe, prudencia y la ayuda de su Ruaj todo es posible. Cuando tenemos dudas en este camino, y nos surgen a todos en muchas ocasiones, lo importante es acudir a nuestro Abba Kadosh Yahweh en Tefilat. Sí, también es correcto preguntar a otras personas, pero no necesariamente para creer a todo lo que nos digan. Claro, pues de esta manera conocemos los distintos puntos de vista de las personas. Pero, ¿y qué tal si ellos también están engañados y contaminados? Recuerden de nuevo aquellas palabras que les repito insistentemente: cuando la raíz de nuestra emuná está errada, todo lo que edifiquemos sobre ella estará también errado, amados míos. Todos sabemos que muchos lo están y no lo saben. Por eso es muy importante escoger bien a nuestros consejeros y maestros. La Kitvea Kodesh, Sagrada Escritura, dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero esto no debe malinterpretarse como queriendo decir que lo que diga la mayoría es lo correcto. Lo que significa es que dentro de todas esas opiniones, habrá una que será la correcta. Nuestro Abba nos creó y nunca nos ha abandonado desde que nos llamó, y nos reveló su mente a través de la escritura Kadosh, aunque con estas hay que ser muy analítico pues contienen errores humanos, como de traducción, etc. Pero el Ruaj nos irá guiando continuamente hacia la verdad. Y a través de la obediencia a sus instrucciones y mandatos nos mantenemos Kadosh y con buen entendimiento. Amados míos, yo sé que ustedes deben saber todo esto. Pero a lo que quiero llegar es que no es cuestión de lo que opinen los demás, aun rabinos, roé, moré, pastores o eruditos que sean sabios o proclamen serlo. La sabiduría que viene de lo alto es la que necesitamos adquirir. Y esa viene por medio del Ruaj HaKodesh, ya sea que lo tengan morando dentro, o que los esté guiando desde afuera. Lo importante es entender que no debemos ser religiosos ni practicar ninguna religión, por eso mismo, pues las religiones, que son todas creadas por hombres, mezclan la verdad Kadosh con lo impuro. Por eso se llaman religiones, de religar. Por ejemplo, los gentiles creen en la inmortalidad del alma y en la reencarnación. Desde hace milenios ellos mantienen conceptos errados de cosas que están muy bien explicadas en la Torah, y no se les puede exigir que las entiendan, porque a ellos nunca se les dio la Torah para que la supieran. La verdad pura le fue dada al pueblo de Israel cuando salieron con mano fuerte del cautiverio y servidumbre en la que estaban en Mitzrayim. Los israelitas eran descendientes de Abraham Avinu y de su hijo de la promesa Isaac. Para que anduviera el pueblo en la fe correcta después de haber salido liberados pero contaminados de Mitzrayim, Mosé recibió esas instrucciones de parte de Yahweh y las transmitió al pueblo. Claro, sabemos que los israelitas fallaron muchas veces. Pero para Yahweh siempre ha sido muy importante el no contaminarse con pueblos paganos, los gentiles. ¿Por qué? Porque practican religiones basadas en mezclas. Religión viene de las palabras religar, y por eso en su fe tienen creencias que vienen de la mente de Satán y no de la mente de Avinu Yahweh. Nuestro Abba Yahweh en sus instrucciones fue claro y dijo que si lo obedecían obtendrían bendiciones, pero que si lo desobedecían tendrían maldiciones. Cuando salieron a la conquista de la tierra que Él les prometió, les advirtió que no imitaran las costumbres de los gentiles, y que ni siquiera preguntaran cómo era que ellos hacían. Y por eso les ordenó matar a todos los seres humanos, aun a los animales, de la tierra conquistada, seguramente porque Yahweh sabía que todo eso estaba contaminado y Él conocía quiénes eran porque conoce el final desde el principio.
Pero ellos no lo hicieron, y por el contrario comenzaron a imitar lo que no debían, y a practicar lo mismo que hacían las personas gentiles, que Yahweh quería destruir para erradicar por completo la iniquidad en la tierra que ellos vivían. Mosé habló de un Masiaj que sería enviado por Yahweh. Desde Devarim 3, 21 y Jueces 2, 7, se había presagiado que el nombre de este libertador sería la salvación de Yahweh, y cuando ese Masiaj, que es Yahshua, por fin vino a la tierra, vino primeramente a donde los Yehudim para ayudarlos a restaurar todo esto que antiguamente se les había enseñado originalmente a través de Mosé, porque ya ellos habían contaminado aquella emuná original con las tradiciones de los rabinos. Y Yahweh les había advertido que si no obedecían serían vomitados de su tierra y dispersados por el mundo como castigo, igual que siglos antes había sucedido con su hermana mayor el reino del norte. Claro está que fueron desobedientes y rechazaron a Masiaj, entre otras cosas, pues finalmente los Yehudim fueron dispersos indefinidamente, y antes de eso lo habían sido en otra ocasión de forma temporal. Pero en su final dispersión y cautiverio, se contaminaron más de lo que ya estaban, en lugar de depurar. Y así se han mantenido hasta el día de hoy. De hecho, cuando Yahshua vino a los suyos, los Yehudim ya estaban bastante contaminados y tenían escuelas donde enseñaban, supuestamente, la palabra de Yahweh Elohe. Eso creían ellos, pero no era así, porque Masiaj mismo les dijo que eran hipócritas y que invalidaban la Torah o la palabra de Yahweh por poner por obra y por ley tradiciones convertidas en mandamientos de hombres. Y ya sabemos por Yahshua que estos mandamientos eran enseñanzas de rabinos y no de Yahweh. Sin él, no lo hubiéramos sabido jamás. No hicieron caso de las palabras dichas por Yahweh cuando dijo: este es mi ben amado, en quien tengo toda mi complacencia. Al escuchar por tener estas contaminaciones y rechazar a su enviado, fue que la mayoría no pudo reconocer a Yahshua como el anticipado Masiaj que ellos habían estado esperando. Cuando antes de eso fueron cautivos a Babilonia, fueron llevados allá por la fuerza, pues fueron conquistados por pueblos paganos, que fueron utilizados por Yahweh para traer su justicia a nuestro pueblo rebelde. Me imagino que ustedes conocen de los distintos cautiverios de Israel. A lo que quiero llegar es que en su religión, o mezcla, en este caso de lo kadosh de Yahweh con lo profano de Babilonia, que ellos habían hecho, basados en la Torah pero ya contaminada con mandamientos de hombres, a eso se le sumó incorporar creencias paganas babilónicas, entre las que está el calendario babilónico y los nombres de sus baales que aún mantienen hasta este día. En su cautiverio en Babilonia se contaminaron con las creencias paganas de las religiones no basadas en la mente de Yahweh. Ahí fue donde comenzaron a creer en la reencarnación del alma, y en la Kabbalah. Eso no es parte de la sabiduría de Yahweh que él desea que adquiramos. Fíjense que en ninguna parte de la Torah se enseña esa creencia. Al contrario, encontramos que va en contra de la mente de Yahweh revelada en la Torah. Y si conocen los orígenes del Talmud, sabrán que el Talmud está basado en un conjunto de opiniones rabínicas, que en muchos casos no solo contradicen la mente de Yahweh, sino que encima de todo se contradicen entre ellos mismos, y aún así dicen ellos que todos están en lo correcto. Recuerden que por esta causa, los verdaderos Yehudim, los esenios, se apartaron de Jerusalén y de estos rabinos por causa de sus tradiciones, pero la Torah dice que Yahweh no es un Elohe de confusión ni de contradicción. Pero los Yehudim de la religión rabínica dicen que el Talmud es necesario para entender la Torah, como cualquier otra religión establecida, que dicen necesitar libros escritos por ellos o profetas y sus revelaciones para poder entenderla, testigos de Jehová, adventistas y todas las demás sectas, incluso la secta más grande, la católica, que dice necesitar al Papa para entenderla, pues supuestamente en estos heréticos libros se interpreta la palabra de Ihu. Pero la realidad es que ahí se malinterpreta la palabra de Yahweh. Como os he dicho, eso es lo mismo que sucede en las sectas cristianas, en las que cada uno quiere interpretar la palabra Kadosh de Yahweh a su manera, como si la mente y la sabiduría de Yahweh fueran cuestión de opiniones humanas. Y por hacer eso es que hay tanta confusión, error y contradicción en las religiones. Y por eso también hay tantas versiones distintas de las escrituras originales, que ellos llaman Biblias. En el judaísmo rabínico sus creyentes contaminados hablan de una supuesta Torah oral que fue dada en el monte Horeb en Sinaí, pero en ninguna parte de la Torah escrita se habla sobre esto.
y en la Torá escrita, que es la original, más antigua y verdadera, siempre que se habla de Torá se menciona solo una y no dos. Y una ley y no dos distintas. Entonces esto que los rabinos judíos enseñan, de que haya dos Torás, o dos leyes distintas, podrá sonar muy piadoso y muy sabio, pero es un invento de la religión del judaísmo ortodoxo. Y referente a la Cábala, eso no es la mente de Yahweh tampoco, pero aún los engañados que la estudian dicen que para poder entenderla, se debe estudiar la Torá por lo menos 20 años antes de empezar a estudiar la Cábala. Y aún así eso no tiene nada que ver con la mente de Yahweh. Pues todo esto surgió en Babilonia y lo pueden verificar en cualquier fuente fidedigna. Los principios de la Cábala no son autóctonos del judaísmo tampoco, como la mayoría de la gente se inclina a creer. También se estudian en la mayoría de las religiones de los paganos medo-orientales e indoeuropeos. Sus creencias se encuentran en el budismo, el taoísmo, etc. y cada nueva generación de ellos, aprende lo mismo y hace lo mismo. Sin Yahweh ni Yahshua como único fundamento, todos hacen lo mismo. Sean Yehudim, sean cristianos romanos o sean musulmanes, todos aprenden lo que saben de la misma manera errada. Su raíz está errada y todo lo que han edificado también está errado, y por eso están imitando lo que hacen sus semejantes, no imitando a Yahweh ni a Yahshua. Imitando a gente que ellos creen ser sabia. También recuerden que tienen que tener mucho cuidado con quien comparten. Las malas asociaciones echan a perder las buenas costumbres. Recuerden esto siempre cuando busquen amistades, y por lo tanto si estas personas no pueden tener el Ruach de Yahweh a la misma vez que el de Satán, pues no tienen la verdad Kodesh ni les interesa tenerla. Lo que quieren es seguir a hombres mortales, en vez de a Yahshua. Personas así solo están confundidas y si se juntan con ellos a aprender de ellos, los van a confundir a ustedes también con sus mismos enredos, y estaría en juego su salvación, sus vidas espirituales, y su única oportunidad para depurar de ese tipo de contaminaciones y profanaciones que es ahora en este momento. Para quienes hemos sido llamados ahora no hay otra oportunidad, y por lo tanto no permitan que nadie les robe sus coronas. Por favor escuchen las advertencias con atención, amado Ají llamada Ajot. Que Yahweh les bendiga y les guarde, y les dé un shalom.